día vamos a tratar la clasificación de las enfermedades periodontales, haciendo relación con la clasificación que ha habido en 1989, el 1999 y ahora la última clasificación que ha sido realizada el 2018. Entonces tenemos que hacer esa relación entre estas tres clasificaciones y finalmente les vamos a dar una relación de la enfermedad, o perdón, de la clasificación de la enfermedad periodontal en el año 2018, que es la más actualizada. La salud gingival, la salud periodontal, siempre también está mencionada en el transcurso del desarrollo del tema y, bueno, como ustedes saben, llevan esta vez simplemente la actividad en clínica. Para el año realizarán ya en quirófano. Entonces, ya entrando al tema, tenemos una breve reseña histórica de la clasificación de la enfermedad periodontal. Durante muchos años, la Asociación Americana de Periodontología ha clasificado las enfermedades periodontales en gingivitis y periodontitis. Estas simplemente las clasificaba como suave, moderada, severa y refractaria, en función de la región periodontal afectada, donde se encontraba ubicada la gingivitis o la periodontitis respectiva. Luego, en el año 1989, ya se realizó una nueva clasificación caracterizada ya por la incorporación de nuevas entidades nosológicas, pero también adolecía de muchas falencias como el solapamiento de categorías, ausencia de enfermedad gingival. En esta clasificación, por ejemplo, nos hacía la enfermedad gingival, no se la clasificaba en detalle, no se hacía énfasis más que todo en la edad del comienzo de la enfermedad. Las tasas de progresión y criterios de clasificación inadecuados eran sus falencias. Entonces, la clasificación del 89, ahí tienen ustedes, la clasificaba en las dos grandes instituciones, la gingivitis y la periodontitis. Ustedes están viendo ahí las gingivitis asociadas a placa, úlcera o necrotizante aguda, o sea, laguna, la gingivitis inducida por hormonas esteroideas, agrandamientos gingivales, etc. Lo que están viendo ahí, dicho sea de paso, yo voy a tratar de que esté en el curso de hasta mañana, lo tengan en plataforma para que tengan disponibilidad de esto. Luego de las gingivitis y las periodontitis, igualmente las clasificaban en periodontitis del adulto, periodontitis de comienzo temprano, periodontitis prepuberal, generalizada localizada, etcétera, así. En esa forma era la clasificación del 89. El 93, la primera intervención que tuvieron las académicas, los científicos de la Comunidad Europea. En estas veces simplemente igual clasificaban en enfermedades periodontales basadas en factores causales. O sea, aquí hablaban de la etiología y en las diferentes respuestas que daba el hospedero. Luego, ahí tenían también las falencias, como indica acá, carece de los detalles necesarios para la adecuada identificación del gran espectro de enfermedades periodontales. Entonces ellos clasificaban el 93, imagínense, después de muchos años, descriptores primarios. Tenían descriptores primarios de la enfermedad, como la periodontitis del adulto de aparición temprana necrotizante. Eso lo clasificaban los europeos. Los descriptores secundarios indicaban distribución de la dentición, ritmo de progresión de la enfermedad, respuesta al tratamiento, relación en enfermedades sistémicas. Ya se hablaba ahí de que tenía consecuencias, problemas con las enfermedades sistémicas, y así, etcétera. Esa era la clasificación que proponían los europeos. En 1997, la Academia Americana de Periodontología decide formar un comité encargado de la clasificación para el 1999. Entonces, ahí es donde ya surge esta clasificación que, como ustedes pueden verla, es sumamente extensa ya. Ahí se puede ver cómo las enfermedades, están viendo, enfermedades gingivales. En primer lugar, las gingivales, luego las periodontales. Ahí pueden ver ya ustedes, enfermedades gingivales inducidas por placa. Esas veces la placa bacteriana, ahora llamada biopelícula.
todas estas asociadas, en fin, todo esto pueden ver. Estoy hablando un poco porque el tiempo no nos va a alcanzar. Las no asociadas a placa bacteriana. Primero las que se asociaban a la placa bacteriana, las que no se asociaban, y ahí ven ustedes la distinta de clasificación, subclasificación, luego las lesiones traumáticas, como lesión química, física, térmica, etcétera, reacciones a cuerpo extraño. En la periodontitis clasificaban como localizada, generalizada. Estamos hablando de la crónica. Ahora otra periodontitis agresiva, que era una periodontitis de rápida progresión. Igualmente clasificaban como localizada, generalizada. Luego las periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas, lo que les decía, lo que proponían también los europeos, asociadas a desórdenes hematológicos, genéticos no especificadas. Luego las enfermedades periodontales necrotizantes, como ustedes han visto, la aguna, la gingivitis ulceronecrotizante aguda, la puna, la gingivitis ulceronecrotizante aguda. Los abscesos periodontales también ya los incorporaron en esta oportunidad como clasificación de la enfermedad periodontal. Luego la periodontitis asociada a lesiones endoperidontales. Acá ya se hacía mención a los problemas que se presentaban por el endodonto, o sea, la pulpa de la pieza dentaria. El desarrollo de deformidades adquiridas. Estas son, de condiciones de enfermedades adquiridas o del desarrollo. Igualmente, hacía mención ahí toda esta clasificación que ven ustedes, las deformidades y condiciones mucogingivales, en fin, es extenso. Este es un resumen de la clasificación y concluían con el tramo por oclusión, tanto el oclusal primario como el oclusal secundario. Las enfermedades gingivales, rápidamente acá vamos a pasar igual, inducidas por placa, que hemos hecho mención rápida en la anterior diapositiva, son un patrón de signos y síntomas de diferentes enfermedades localizadas en la encía. Están viendo acá, la encía que tiene una ligera inflamación. Entonces, esta placa bacteriana iniciaba o exacerbaba la severidad de la lesión. Ustedes ya pueden ver cómo cambia la coloración normal que debía tener. Entonces, ya son signos primarios de inflamación. Ahí ya se hacían la clasificación, el justificativo de la clasificación de las enfermedades gingivales. Clínicamente, como dice ahí, se veía encía inflamada, es decir, ya con los signos de la inflamación, los signos cardinales que ustedes ya los conocen, ¿no? Ya se ve ahí, como está indicando, todo esto ustedes lo van a ver, la temperatura sulcular, los signos exactamente, y se agregaba este sí, el sangrado al sondaje. Lo que no hay en ninguna clasificación de inflamación, aquí se agregó el sangrado al sondaje, además de los 4 signos cardinales de la inflamación. Y el incremento del sangrado gingival, y que tenían que ver sin pérdida de inserción. Estábamos hablando de gingivitis. La gingivitis asociada a placa dental, ustedes pueden ver acá, en esta imagen, se supone que son bacterias en el margen gingival, que lo que provocaba el eritema, el agrandamiento y la severidad. Luego las asociadas a la pubertad. Los cambios hormonales eran las que daban estas alteraciones gingivales. En la clínica simplemente se veía la diferencia leve cantidad de placa bacteriana en periodo circunpuberal, pero ese periodo circunpuberal hacía que se exacerbe por los cambios hormonales. Luego las gingivitis asociadas al embarazo. De igual manera hay un cambio muy sustancial de hormonas, entonces se presentaba también estos problemas, en estos casos incluso un poco más significativos. En el embarazo, la encía aparecía más roja, como ven ustedes, más edematosa, con hiperplasia, papilas interdentales, y finalmente podían dar esta formación a bolsas falsas, o sea, bolsas que no tenían pérdida de inserción, pseudobolsas. Los síntomas se presentaban al segundo mes del embarazo hasta el 8 y luego se estabilizaba después del parto. Prevalencia de 35% de las embarazadas. La gingivitis asociada a diabetes, otra causa que era un factor de riesgo para las enfermedades gingivales periodontales. Como ustedes están viendo acá, la de tipo 1. Ustedes saben que
Y pues se presenta esto en pacientes de menor edad y lamentablemente cuando no están mal controladas inmediatamente tienen estas reacciones en los pacientes. También de acá la alteración gingival, principalmente de las papilas y del margen gingival. Esto se presentaba también en pacientes con asociada a leucemia. Los tejidos gingivales mucho más inflamados, esponjosos, etc. Y los síntomas era manifestación de una leucemia aguda. Ya lamentablemente en estos pacientitos se exacerban los síntomas. Ahora los agrandamientos gingivales, están viendo acá semejantes agrandamientos, paciente niño también, asociadas a la ingesta de anticonvulsivantes. La toma de paciente epiléptico, por decir que toma la fenitoína, provoca este agrandamiento gingival fibroso. Están viendo ustedes un agrandamiento gingival fibroso. Se ve edema, pero no se ve la tumor, el rubor. No hay cambio de color, más bien es fibroso. Entonces, igualmente, otros medicamentos como la ciclosporina A, el nifedipino, etcétera, ¿no? Los síntomas siempre en la zona, en la porción anterior de la encía, o sea, en la parte anterior más que en la posterior. Pacientes jóvenes y en estos hay agrandamiento de la papila, del margen, etcétera, pero no hay pérdida de inserción. Bueno, la malnutrición, otra causa, igualmente la deficiencia de vitamina C, que nos provocaba una enfermedad muy severa que era el escorbuto. Simplemente la deficiencia de vitamina C. La clínica igual, color rojo brillante, la sinus de la inflamación, ulceración, etc. Enfermedades gingivales no inducidas por placa, de origen bacteriano, específicamente de origen bacteriano como de la gonorrea, el streptococcus, etc. Y presentaban igual úlceras edematosas, dolorosas, máculas, mucosas, etc. Ahí como se ve. Perdón que acelere mucho por el factor tiempo, les reitero, ¿ya? Luego de origen viral, también ustedes, que ahora es muy frecuente esto, el herpes simple, herpes bucal, el 1 y el 2, igualmente la manifestación del VHS1 y la varicela zoster, del herpes zoster, que son también manifestaciones bucales. Otitis crónica, como hemos visto en la anterior diapositiva, los signos clínicos ya hay pérdida de inserción. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto, por favor, ¿ya? Pérdida de hueso y hay pérdida de la presencia de sacos periodontales por la pérdida de inserción y la inflamación gingival y puede hacerse. Todo esto está ya por un crecimiento o recesión de la encía, hay sangrado al sondaje, hay movilidad dentaria, supuración, incluso puede llegar a la pérdida de la pieza. Aquí estamos viendo la clasificación por su extensión, localizada y generalizada. ¿Cuándo se llamaba localizada? Cuando se hace el examen, se ve, por decir, una cara vestibular de la pieza. Perdón que les ponga este ejemplo. Una cara vestibular, la cara mesial, la vestibular y la cara distal. Esos sitios se examinaban en vestibular y en lingual lo propio. O sea que cada diente tenía 6 sitios para examinarlos. Entonces, de estos sitios, cuando antes se decía localizada o generalizada, tenía que estar todo afectado. Pero en este caso ya se clasificó, se dio un margen de 30%. Estos sitios que yo les indico, el 30% de toda la cavidad oral es el límite. Si pasaba del 30%, ya se le ponía generalizada. Si era hasta el 30%, se decía localizada. Según esta clasificación, de acuerdo a la severidad de las periodontitis, leve, moderada y severa. Leve cuando hay pérdida de inserción de 1 a 2 milímetros. Moderada cuando hay una pérdida de inserción de 3 a 4 milímetros y cuando hay severa cuando hay pérdida de inserción de 5 o más milímetros. Esa era la forma. 1 milímetro a 2 milímetros leve, 2 milímetros a 3 milímetros moderada y más de 5 milímetros, 1, 2, 3, 4 milímetros y la severa de 5 milímetros o más. Esa es la forma en que se clasificaba por su extensión. La periodontitis agresiva. Hemos hablado de la crónica. La periodontitis agresiva, por el contrario, como su nombre dice, es una periodontitis que se presenta
rápidamente, destruye, y es en pacientes más jóvenes. Lamentablemente, en pacientes jóvenes se lo clasificaba en este caso. Cuando hay esta periodontitis agresiva, aparentemente los tejidos están sanos, pero cuando hacemos el examen hay una pérdida tremenda de inserción. Del nivel de inserción, introducimos nuestra sonda periodontal y esta sonda se va a entrar profundamente, 5, 6, 7, 8 milímetros, en fin. Eso hace, pero en cambio el tejido de protección, la encía, aparentemente está sana. En estos casos incluso ya puede haber hasta movilidad dentaria. Es una etiología desconocida y sí se sabe que hay un componente familiar, o sea, como decir, hereditario. La clasificación de localizada y generalizada. Esto se lo clasificaba ya no como los sitios, como hemos visto en la crónica, el 30% de sitios que hemos dicho el límite para localizada. En estos casos ya se daba por piezas dentarias, porque toda la pieza dentaria estaba afectada en esta enfermedad. Y generalmente se lo clasificaba en esta forma, clínicamente, que era la pérdida del nivel de inserción interproximal en primeros molares e incisivo, y al menos 2 dientes permanentes. O sea, los primeros molares, 4 molares, los incisivos, 8, nos sumaría 2. Y 2 piezas más, hasta ahí era localizada. Cuando ya pasaba de 14 piezas, entonces ya estábamos hablando de generalizada. Esa era la forma de clasificación de la agresiva, que en la actual ya se ha eliminado este término, ya no existe, se le ha unido simplemente a periodontitis. La necrotizante, ustedes pueden ver acá, las úlceras, la GUM, hay necrosis interdental, vamos a ver más adelante, hay algunas diapositivas. Fiebre, halitosis, linfadenopatías, malestar general. Acá pueden ver ustedes, estamos hablando de la periodontitis, úlceronecrosis. Ya al periodonto y la pérdida de inserción. Los abscesos periodontales, otra clasificación, como ustedes están viendo en esta imagen, la infección purulenta localizada en los tejidos periodontales puede ser una manifestación clínica en pacientes con periodontitis moderada o severa. Esto ya tiene mayor pérdida de inserción, hemos indicado. Clínicamente hay inflamación, supuración, como se ve en esta figura, enrojecimiento de la encía, extrusión del diente, movilidad, que incluso ya puede llevar a la pérdida de la pieza dentaria. Debemos diferenciar del absceso gingival. Gingival simplemente se presenta en la encía, particularmente en la papila y el margen. El absceso periodontal es la que se hace presente, como en este caso, afectando al tejido periodontal. Y hacemos la mención de los abscesos y el absceso pericoronal, que es el que se presenta en piezas en parcial erupción, particularmente en el tercer molar se presenta este absceso. Lesiones periodontales endodónticas. Aquí ya pueden ver ustedes una periodontitis que avanzó tanto al extremo de que llegó al ápice y afectó a la cámara pulpar, a la endodoncia. Entonces, también vamos a ver otra forma que vienen de caries también a la inversa en este lado. Como está indicando ahí, los signos y síntomas que ustedes los van a ir analizando. Las condiciones y deformidades de desarrollo o adquiridas. Esas son en los dientes. Hay factores que pueden predisponer a la aparición de la enfermedad, la acumulación bacteriana o factores de ingreso de la bacteria. Deformidades mucogingivales, como ser cuando hay poca encía queratinizada, poca encía que esté cubriendo a la pieza, al margen gingival, etc. Otra puede ser recesiones o agrandamientos. Y finalmente el trauma oclusal, que hemos hecho ya mención. Aquí las principales enfermedades. Estamos viendo acá lo que esto les va a indicar un poco. Aquí tenemos un surco. Están viendo ustedes acá prácticamente no hay enfermedades. Un tejido sano está a nivel
esmalte, cemento, la inserción, el epitelio de unión. Luego aquí ya tenemos la presencia de una bolsa, pero que no está con pérdida de inserción, lo que hemos indicado, ¿no? Aquí hay una gingivitis, entonces, puede haber una gingivitis. Y acá, la pseudobolsa, también se mantiene la nivel de inserción y crece la encía. La encía crece y eso es lo que da lugar a esta bolsa falsa, a una pseudobolsa. Aquí tenemos la clasificación nuevamente que hemos indicado en las anteriores diapositivas. Aquí está especificándose enfermedades gingivales inducidas por placa, etcétera. Lo que hemos visto en ese cuadro de resumen. Entonces están esa forma de clasificación del 1999. Lesiones gingivales no inducidas por placa que hemos hecho mención, no inducidas por placa continua, lesiones gingivales no inducidas por placa. Están viendo todas estas son las que hemos hecho mención en el cuadro que hemos visto de la clasificación del 99. Ahora que hemos hecho mención también a lesiones traumáticas no inducidas por placa continua, entonces injuria química, física, térmica, reacciones a cuerpos extraños y no especificadas de otra manera. Seguimos hablando acá de solo asociadas con placa. En este caso, sin factores locales contribuyentes. Simplemente estaría acá la encía sana, acumulación de placa y la gingivitis. La gingivitis leve, como ustedes están viendo acá, no hay pérdida de inserción. Una bolsa gingival simplemente, pero la gingivitis está en torno al margen y a las papilas. La gingivitis leve, pueden ver ustedes, ya tiene un sangrado. En la leve, en realidad, simplemente los signos de la inflamación. Aún no hay sangrado. En la moderada, sí, ya se presenta sangrado, pero provocado. Cuando hacemos nosotros examen, introducimos nuestra sonda para analizar este contenido que hay acá. Entonces, esta en sí está inflamada, ya va a provocar sangrado. Estamos hablando de la moderada. Y la gingivitis severa ya prácticamente es esta donde hay un sangrado espontáneo. La encía está deshecha tanto en su epitelio. Este es el epitelio externo, epitelio de la margen y epitelio del surco, y está deshecho ya este epitelio, tanto el tejido conectivo. Entonces es por eso que se presenta ya un sangrado espontáneo. El paciente viene a consulta, dice, me sangran las encías cuando estoy hablando. Entonces estamos hablando ya de una gingivitis severa. Pueden ver ustedes, así el paciente está hablando y sus encías están sangrando automáticamente. En cambio, en la moderada, las encías no están sangrando así como esto, sino cuando nosotros hacemos el examen o cuando el paciente se cepilla, etcétera, es provocada. Y hemos dicho entonces, la leve simplemente están los cuadros de la inflamación. Leve, cuadros de inflamación, moderada, sangrado provocado y severa, sangrado espontáneo. Eso es lo que yo quería que vean. Ahora otras enfermedades, están viendo que inducidas por placa, enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos. Este paciente puede ser un paciente que esté en la pubertad, con su tratamiento de ortodoncia. La pubertad, hemos dicho, el cambio hormonal hace que esto se presente con mayor fuerza. Entonces, están viendo ustedes las encías. Este paciente que está siendo tratado con ortodoncia, el ortodoncista seguramente nos va a referir para que lo tratemos nosotros. Acá nosotros hacemos la respectiva limpieza y si se diera el caso, tendríamos nomás que hacer una pequeña cirugía. Igual, todo lo que hemos mencionado en la clasificación que estaba resumido. Este es un caso, por ejemplo, de una paciente de 27 años infectada con VIH. Esta paciente presenta estos problemas. Las enfermedades gingivales por factores sistémicos ya son acá. Entonces aquí hay una inmunodepresión, entonces la paciente presenta estos problemas asociadas a discrasias sanguíneas. Aquí estamos viendo las enfermedades gingivales, gingivales modificadas por medicamentos, lo que hemos indicado, por tomar los anticonvulsivantes, incluso en anticonceptivos orales, se pueden presentar estos agrandamientos que ustedes están viendo. Acá todavía es incipiente, pero esto va en forma progresiva su agrandamiento. Y en estos casos tenemos que hacer siempre un control
subgingival para eliminar los factores irritantes que exacerban el cuadro. Y lamentablemente esto concluye en una pequeña cirugía también, en una gingiva, que ser tratadas periódicamente. Igual acá, enfermedades gingivales de origen bacteriano específico, que hemos hecho mención ya, las principales enfermedades periodontales. Acá ya pasamos a las periodontitis. Como está indicando, hemos visto ahí la periodontitis crónica localizada generalizada. ¿Se acuerdan que hemos hecho mención de los sitios afectados acá? Hasta el 30%, ¿no ve? Luego, las periodontitis agresivas, las que son de rápida progresión, igualmente generalizada localizada. Hemos indicado la localizada o generalizada clasificada ya por el número de dientes, no por el número de sitios como en la crónica. Luego, las periodontitis como una manifestación de enfermedades sistémicas. Como hemos visto, las enfermedades como el VIH, que lamentablemente ha sido un causante de mucha preocupación. Entonces, factores sistémicos, la diabetes, etcétera, que nos están clasificadas dentro de esto. Luego, enfermedades periodontales necrotizantes. Hemos visto la necrosis que se provoca, se establece en las papilas, que posteriormente avanza más, la gingivitis necrotizante ya a la periodontitis necrotizante. Hemos visto esto, la GUM y la PUM. Luego los abscesos que hemos visto también, la periodontitis a lesiones endodónticas que hemos hecho mención también. Aquí estamos viendo, aquí compresión digital, estamos haciendo que haya supuración. Aquí estamos viendo que cuando se introduce la sonda, se introduce profundamente, 8 milímetros. Estamos viendo acá la hiperplasia, el agrandamiento gingival. Se introduce la sonda y está entrando 7 milímetros, pero acá puede haber simplemente el agrandamiento, que hemos visto una bolsa falsa. No hay pérdida de inserción. Aquí ya estamos viendo una introducción del periodontómetro profundamente 7 milímetros, pero estamos sabiendo que a este nivel está el límite amelocementario. Entonces, se entró la bolsa, quiere decir que hay la sonda, quiere decir que hay una bolsa ya verdadera, profunda, de 7 milímetros. El absceso, que lo vemos clínicamente de esta forma, que puede tener, como hemos dicho acá, un drenaje o una fístula. Y finalmente la radiografía, que nos confirmará lo que estamos viendo en esta pieza clínicamente, en esa encía, perdón. Un absceso de furcación, cuando se introduce la sonda para la radiografía, estamos viendo que hay pérdida de hueso. El absceso de furcación se está viendo acá y así sucesivamente. Migración dentaria, estamos viendo acá, a la fístula periodontal, que ven acá y hay una fístula. La movilidad dentaria que se emite siempre así con dos objetos duros. Y finalmente acá estamos viendo esta migrada y de paso con movilidad. Hay una gran recesión, en estos casos se requiere de exámenes radiográficos, etc. La periodontitis crónica, ven ahí la presencia de irritantes locales, gran destrucción al eliminar esto. La crónica están viendo ahí, igual, como en el caso anterior. Luego la agresiva. Ustedes pueden ver, acá hay aparente sano, tejido sano, aparentemente sano, pero sin embargo, cuando se introduce la sonda, fíjense, entra profundamente. Por eso les decía que tiene una apariencia sana, pero internamente la periodontitis ha destruido mucho hueso, la inserción, por supuesto, y las bolsas son profundas. Periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica, lo que hemos visto hace rato, este es un paciente con diabetes y esto exacerba el problema. Fíjense ustedes cómo hay la presencia de irritantes y la gran destrucción de los tejidos periodontales. La CUN y la PUM. Acá estamos con la gingivitis. Hemos indicado que se deshace la papila, que debía estar acá. Se empieza a deshacer la papila en forma de cráter, se va deshaciendo más y más y es sumamente doloroso, da fiebre, etc. A estos pacientes hay que tratarlos con mucho cuidado. Esto va avanzando más y más y afecta internamente al periodonto. Ya estaríamos hablando ya de una periodontitis. Ya tenemos una periodontitis. Vemos allá que la destrucción ha pasado más de la encía a los tejidos de soporte. Ahí está, ustedes pueden ver cómo se deshace la encía, que debía ser así,
cúspide de la papila aquí, ya se invierte, se hace arquitectura invertida, se llama esto. Se va deshaciendo así y esto va entrando más y más para acabar con los abscesos que hemos visto ya. Tenemos el absceso gingival, hemos dicho solamente las papilas y el margen gingival. El absceso periodontal, como este caso, ya se entra al tejido de sostén. Y finalmente el absceso pericoronal. Hemos indicado que se presentan en piezas parcialmente erupcionadas, mayormente en la erupción del tercer molar, es el más frecuente. Acá estamos viendo los abscesos que hemos indicado, su radiografía. Y estas son las lesiones endoperidontales, lo que les decía. Puede entrar por una caries. Entra por la caries y puede ir al ápice y salir al periodonto. O puede ser a la inversa. Del periodonto puede ir a la pulpa y la lesión endoperiodontal. Y finalmente puede ser combinada, caries con enfermedad periodontal. Esas son las endodónticas. Ahí pueden ver ustedes periodontitis asociadas a lesiones endodónticas. En esos casos se recurre a tratamientos extremos como cortar la pieza, sacar una raíz, mantener la otra para utilizarla como puente. ¿Han visto ustedes a qué se cortó se sacó esa raíz? Y se puede utilizar esto para una prótesis fija. Deformidades, condiciones adquiridas, factores dentarios que predisponen. Mayormente el surco palatino en el incisivo lateral superior hay un surco que esto predispone a esa es una mala formación de desarrollo de la pieza. Entonces, igualmente cuando hay en los multirradiculares, principalmente en los inferiores, en molares, se presentan en la zona de la furca las perlas del esmalte. Todas esas cosas van a provocar la periodontitis, la gingivitis inicial y periodontitis posterior. Motivo de otro tema es esto, la clase 3 que va más allá de la línea y el hueso, el interproximal, también destrucción bastante avanzada. Y la clase 4 aún mayor y un pronóstico mucho más negativo. Las deformidades mucogingivales, la que les decía, acá tenemos encía queratinizada en esta. Acá ya no tenemos, entonces ya es un factor de riesgo para las enfermedades. Esas son causas también. Y finalmente acá estamos viendo una deficiencia horizontal y vertical. En estos casos acá nosotros no podemos poner una prótesis porque es en la zona anterior. Lo que tendríamos que hacer es restablecer esto quirúrgicamente para que no tenga esa apariencia antiestética. Trauma por oclusión, que el primario que se presenta por fuerzas oclusales exageradas que no resiste el periodonto. Por decir un ejemplo, cuando hemos hecho una corona, esa corona la hemos fabricado mal, la hemos hecho muy alta, entonces el periodonto de esa pieza sana, antagonista y de la misma no va a soportar. Estamos hablando de un oclusal primario. Y el secundario es cuando hay el periodonto reducido. El periodonto reducido es cuando se ha tratado a un paciente, pero este paciente queda sano, pero con su periodonto reducido. Y ahí las fuerzas normales se convierten en excesivas y es el trauma oclusal secundario. Ahora aquí tenemos el resumen de la academia del 89, periodontitis del adulto, periodontitis de inicio precoz, periodontitis asociada a enfermedades sistémicas, úlcera necrótica y el periodontitis refractaria. Del 99, estaríamos ya resumiendo igual, enfermedades gingivales, periodontitis crónica, periodontitis agresiva, periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, enfermedades, etcétera. Todo lo que ustedes están viendo acá está resumido. Aquí ya entraríamos a la situación de la nueva clasificación, o sea, acá ya estaríamos hablando de la clasificación del 18. Aquí ya se juntaron las dos organizaciones académicas, la Academia Americana de Periodoncia
y la Federación Europea de Periodoncia. Ambas se juntaron y se reunieron en Chicago, en Estados Unidos, como está indicando acá, del 9 al 7 de noviembre del 2017 ya tenían esta reunión y luego hasta lo que utilizaron como base fue la clasificación anterior, o sea, la del 99 que hemos indicado un poco en detalle en las anteriores diapositivas. Entonces acá estamos viendo que ambas entidades se juntaron con objeto simplemente de sacar una clasificación que ellos indicaban que sea que todos debemos hablar el mismo idioma. Entonces, de esa manera se realizó esta clasificación que tenemos actualmente. A ustedes ya se les ha dado en situaciones anteriores esta clasificación, que yo creo que ya lo están analizando, ya tienen bastante conocimiento de esto, pero esta manera de recordatorio, perdón, en forma resumida. Entonces, acá veía lo que se hablaba, se introducían cambios claves de la clasificación a la clasificación del 99. Antes, por ejemplo, no se hablaba de salud periodontal, salud gingival, salud perimplantaria. Esta es una cosa que antes no existían los implantes, entonces aquí ya se incorporó esta afección de los implantes. Salud periimplantar, salud y enfermedad sobre periodonto reducido. El periodonto reducido que les he indicado ya. Cuando el paciente ha tenido periodontitis, posteriormente se le hizo su tratamiento periimplantitis. Lo que estaríamos más o menos por analogía a la periodontitis. Por analogía a la gingivitis, vamos a hablar de mucositis. Entonces, el término, eliminación del término agresiva. Les he indicado yo que teníamos en la anterior clasificación la periodontitis agresiva, que recuerden ustedes, les he dicho que tiene apariencia de tejido sano, pero de gran destrucción. En este caso ya se eliminó esto del término de periodontitis agresiva. Aquí tenemos que factores factores de riesgo, tabaquismo y la diabetes, que se hace mención también con bastante énfasis en esta nueva clasificación. Aquí pueden ver ustedes, entonces, se presentan varias tablas esquemáticas para la nueva clasificación y cambios claves en la clasificación anterior. Nos hemos basado, como dice esto, en la anterior clasificación. La salud periodontal, lo que no había en la anterior, las enfermedades y condiciones gingivales. Salud periodontal, gingivitis inducida por biopelícula dental. ¿Se acuerdan que antes esto se llamaba la placa bacteriana? Ya en esta clasificación se la denomina la biopelícula dental. Hasta ahora incluso sigue usando el término de placa bacteriana. Luego, las enfermedades gingivales no inducidas por la biopelícula dental. Todo lo que hemos visto en la anterior clasificación se está haciendo mención acá con algunos arreglos. Esta tabla de la clasificación de la salud gingival, ya ven, estaban hablando de salud gingival y alteraciones gingivales inducidas por placa. Lo que hemos visto en la anterior clasificación, igual, inducidas por placa, o sea, por biopelícula. Entonces, acá tenemos ya la salud periodontal. Claro, salud periodontal. Primero, la salud clínica de un periodonto sano. Estamos hablando de una persona sana, su salud clínica. Su salud clínica gingival con un periodonto reducido. Lo que hemos mencionado, ¿no? Un periodonto sano, y después de una periodontitis, el paciente tratado tomó conciencia, se mantiene sano, pero el periodonto reducido. Salud gingival con periodonto reducido. Aquí habría pérdida de inserción, pero ya el paciente es sano. Luego tenemos paciente con periodontitis estable, quiere decir una periodontitis que no avanza ni mejora. Pacientes sin periodontitis. Esa es la base que se da en la salud periodontal. Ahora, las gingivitis inducidas por placa bacteriana. También acá ya se está cambiando el biofilm o biopelícula. Las gingivitis inducidas por placa bacteriana o biofilm
Estamos haciendo mención, lo que se ha indicado acá, en periodonto intacto, en periodonto sano, completo, pero ya con gingivitis, donde no hay pérdida de inserción. Periodonto reducido, lo que les reitero, tenía una enfermedad periodontal que con el tratamiento ha ido ya estabilizando, pero perdió cierta parte de su periodonto. A eso se refiere con periodonto reducido, pero sano, pacientes sin periodontitis. Y finalmente, el periodonto reducido en pacientes con periodontitis, tratados con éxito. Lamentablemente, estos pacientes que han sido tratados con éxito con la enfermedad periodontal, acá realizar su control de biopelícula, su cepillado, etc. Entonces acá se va a presentar este problema. Pacientes con periodonto reducido que han sido tratados con éxito, pero lamentablemente ahora tienen periodontitis otra vez. Esos tres tipos de pacientes hablando de la salud periodontal. Ahora ahí tenemos asociada exclusivamente a biofilm. Lo que hemos visto en la anterior clasificación igualito, ¿no? Lo que hemos visto asociadas a la placa bacteriana. Ahora acá el 3, mediada por factores de riesgo sistémicos o locales. En este caso, el ejemplo que les he puesto, por decir la diabetes, el sistémico, y factores locales que hemos visto, como decir, la mala formación dentaria, o el mismo cálculo puede ser un local que está contribuyendo a esta afección. Factores de riesgo sistémicos, factores modificantes, ya son estos como el tabaquismo. Lamentablemente tiene una repercusión igual. Ustedes saben que el tabaquismo, la adicción, a veces el paciente no puede dejar, y estos pacientes presentan cierta isquemia, cierta palidez en el tejido gingival. La hiperglucemia, igual, pacientes, estamos hablando acá de pacientes diabéticos, ¿no? Cuando tienen mucha sangre o mucha azúcar en la sangre. Factores nutricionales, igual, contribuye. Factores mal desnutridos, entonces contribuye igualmente farmacológicos, como hemos visto, los anticonvulsivantes, etcétera, hormonas sexuales esteroideas, como hemos visto, el caso de la pubertad, el ciclo menstrual, el embarazo, anticonceptivos orales, etcétera. Todo lo que hemos visto en la anterior clasificación se toma en cuenta en esto. Trastornos hematológicos, factores de riesgo locales. Por eso yo quisiera que analicen bien esa clasificación del 99 sobre la que se basa toda la contribución que se hace en este. Aquí estamos viendo una encía sana. Pueden ver ustedes como una arquitectura muy bien perfecta. En esta zona un poquito, digamos, de pérdida de la papila. Pero ven ustedes cómo estamos, el nivel de inserción, límite amelocementario, la encía y la mucosa. Acá ya estamos viendo entonces la tabla de consulta para salud periodontal y gingivitis. En la anterior era gingivitis, ahora periodontal y gingivitis inducidas por placa dental o biopelícula. Estamos viendo en la salud, que ustedes ya lo deben saber esto, pero lo estoy recordando simplemente, en la salud y en la gingivitis. Estamos viendo acá cómo en la salud, la condición periodontal, pacientes con periodonto intacto, completo. Entonces, ¿qué pasa? No hay pérdida de inserción. Si es intacto, no hay pérdida de inserción. La profundidad al sondaje está en un promedio de 3 milímetros, que prácticamente es lo normal. 1, 2, 3 milímetros. El sangramiento al sondaje puede ser menor del 10%. Nosotros podemos provocar ese sangramiento por una introducción forzada de nuestro instrumento o por instrumento que tiene algunos bordes cortantes, ¿no? Y la pérdida ósea radiológicamente no existe. Estamos hablando de periodonto intacto, periodonto sano. Periodonto reducido, lo que les decía ya, un paciente que ha sido tratado por enfermedad, pero después se quedó con un periodonto reducido que ya no se pudo recuperar, entonces sin periodontitis. Estaríamos hablando, como en el caso anterior, prácticamente simplemente con periodonto reducido. Aquí hay pérdida de inserción, porque sí estamos hablando de un paciente que ha tenido pérdida de inserción anteriormente. Acá hay los surcos, igual son
de promedio de 3 milímetros como el paciente anterior, el porcentaje de sangre pérdida ósea. Aquí ya estamos con paciente con periodontitis estable. Las tres clasificaciones que hemos indicado en la anterior diapositiva. Hay periodontitis, hay pérdida de inserción porque tiene periodontitis estable. Ahora que ya la profundidad ya aumenta en más o menos entre 4 milímetros. Y aquí el porcentaje de sangrado también puede ser menor a 10%. Y acá radiográficamente sí ya se ve que hay pérdida de tejido óseo. Pacientes gingivitis, pacientes con periodonto intacto. Estamos haciendo lo mismo acá, ¿no? Y los mismos valores que se le dan como en el caso de las pacientes con periodonto intacto. Estamos hablando de pacientes con periodonto intacto, igual con periodonto reducido y con periodontitis estable. Estas cosas son las que se presentan y lo que ustedes ya los tienen que saber. Una vista de un paciente. El periodonto intacto. El periodonto intacto, pérdida de inserción al sondaje no hay, porque está intacto, sano. Profundidades al sondaje, asumiendo ausencia de pseudobolsas, tampoco hay. La profundidad de 1 a 3 milímetros. Sangrado al sondaje, hemos indicado en la anterior diapositiva, menos del 10%, y pérdidas radiográficas no existen, aquí está reiterado. La salud periodontal es el punto de referencia para determinar el pronóstico y plan de tratamiento. Por supuesto, si tenemos un paciente con gingivitis, determinamos su plan de tratamiento simplemente una eliminación de los irritantes locales y su pronóstico favorable. En cambio, si estamos frente a un paciente con periodontitis avanzada, por decir, nuestro pronóstico y plan de tratamiento van a ser completamente distintos. Depende de eso, entonces, el plan de tratamiento y el pronóstico. Aquí vemos el paciente con periodonto reducido, sin periodontitis. Es igual que el caso anterior, lo que hemos visto en el otro cuadro, pérdida de inserción al sondaje, porque hay el paciente periodonto reducido. Profundidades igual de 1 a 3 milímetros, sondaje sangrado igual 10, menos de 10, y en las radiografías posiblemente ya pueda haber pérdida de tejido de soporte. Pacientes que aquí han sido con periodontitis que han sido tratados. Los tres casos que hemos visto en las anteriores, igualito, simplemente profundidades de sondaje, todas las zonas asumiendo ausencia de pseudobolsas, igual de 4 hasta 4 milímetros, el sangrado menos de 10%, pérdida de radiográficas sí existe. Todo lo que hemos dicho anteriormente se resume. Aquí estamos viendo la salud clínica, no hay pérdida de inserción, no hay sangrado al sondaje, profundidades de no mayores de 3 milímetros y no existe enrojecimiento, ni inflamación, ni pus. Entonces, estaríamos hablando de la salud. Luego, la gingivitis y de esta a la periodontitis. Clínicamente, estos pacientes son saludables. Se refiere a un tejido que demuestra ausencia o muy bajos niveles de indicadores clínicos de inflamación. Por supuesto, si está sano, no vamos a ver los signos de la inflamación. Hablamos de encía queratinizada, que hemos visto allá, la queratinizada marginal, que tiene que ser siempre amplia. Si es muy angosta, hemos visto que es un factor de riesgo. La encía marginal, la encía papilar y luego la mucosa alveolar, que es de otro color que ustedes ya lo conocen. Incluso su textura superficial, todo, etcétera, y ahí la línea mucogingival define claramente la encía y la mucosa alveolar. Aquí hablando de gingivitis, pacientes con periodonto intacto, igual no hay pérdida de inserción, la profundidad del surco 3, todo esto, la sondaje en menos de 10 milímetros y lógicamente radiográficamente no va a haber nada. Gingivitis, periodonto reducido en pacientes sin dientes. Todo esto también estamos reiterando en estos cuadritos que tenemos acá. Aquí vemos, fíjense ustedes, un paciente reducido, sin periodontitis. Acá se ha presentado un factor. Este paciente es pulcro, sano, estamos viendo, tiene todo sano, pero lamentablemente en esta zona tiene periodonto reducido. Aquí ha habido
pérdida de inserción. Esta es una relación de lo que se podría comparar con un periodonto intacto sano y un periodonto reducido. Cuando es periodonto reducido, en toda la boca queda lamentablemente como esto. Estamos viendo acá un caso de que una sola pieza está siendo afectada. Entonces, ahí pueden ver ustedes la diferencia del periodonto. Se mide, se entra la sonda a cierta parte, este paciente tiene periodontitis, pero no avanza ni mejora. Entonces acá estamos hablando de un paciente que tenemos que tener control permanente. Cada 3 meses podría ser, incluso tal vez cada mes o cada 2 meses. Aquí tenemos indicidas por placa y mediada por factores locales y sistémicos. Aquí ya se están sumando los factores sistémicos. Aquí tenemos las gingivitis. Hemos hecho mención a las hormonas sexuales, la pubertad psicomenstrual, embarazo, anticonceptivos orales, etc. Hemos hecho mención a factores sistémicos, el tabaquismo, la hiperglicemia, la diabetes, la leucemia, factores nutricionales. Hemos hecho mención también las condiciones hematológicas y las endocrinopatías, cuando las glándulas endocrinas están afectadas patológicamente. Esos serían los factores sistémicos. Acá tenemos los factores predisponentes locales. En este caso, primero tendríamos los factores retentivos de fin. Por ejemplo, márgenes de restauraciones mal realizadas. Una iatrogenia que realizó el profesional, eso ya es un factor de riesgo local. También el cálculo dental. Entonces, a diferencia de los sistémicos, estamos viendo acá uno que puede ser por iatrogenia, por falla del profesional. Luego la hiposalivación, la boca seca. Tienen pacientes muy de poca salivación, entonces también es un factor local predisponente. Estos pacientes necesitan siempre humedecer constantemente la boca para contrarrestar la hiposalivación. Entonces el agrandamiento gingival, comúnmente afectado e influenciado por los medicamentos, hemos indicado, en caso de los cambios hormonales y la ingesta de medicamentos como los anticonvulsivantes. Enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula dental. No inducidas por biopelícula. Igual que en la anterior clasificación del 99, trastornos genéticos, infecciones específicas, condiciones inflamatorias, etcétera, que ya los hemos hecho mención. Van a disculpar que acelere un poco por el factor tiempo. Las periodontitis que hemos indicado en el caso de las gingivitis. Las periodontitis, enfermedades periodontales necrosantes, periodontitis y las periodontitis que no tienen manifestación de enfermedad sistémica. Las enfermedades periodontales necrosantes, hemos indicado la GUM y la PUM. Entonces acá gingivitis necrotizante, periodontitis necrotizante, GUM y PUM respectivamente, y estas pueden avanzar a estomatitis ya en toda la boca. Están viendo acá gingivitis necrotizante, periodontitis ya necrotizante. Están viendo acá cómo ya esto puede extenderse a toda la boca, lamentablemente. Estos casos son muy lamentables también de estos pacientes niños que en la enfermedad periodontal necrotizante que hemos hecho mención en el anterior cuadro presentan algunas características típicas, las necrosis de las papilas que hemos hecho mención, sangrado y dolor, que están ocasionadas alteraciones de la respuesta inmunitaria. El paciente que tiene una respuesta inmunitaria baja o desnutrirse, etcétera, lamentablemente desencadena en estos cuadros que se están viendo acá, de paciente niño, y miren la tremenda destrucción que va a ocasionar estas cosas. El nivel de compromiso inmunitario, pacientes comprometidos de forma crónica grave, por ejemplo, pacientes con SIDA, niños con malnutrición grave, condiciones de vida extrema o infecciones graves, etcétera, todos estos van a ser víctimas de estas agresiones de la gingivitis ulceronecrotizante, periodontitis ulceronecrotizante, estomatitis ulceronecrotizante, y estos incluso a veces puede tener un desenlace fatal. Sensiblemente a ese extremo se puede llegar. Este es un cuadro, fíjense ustedes cómo hay una severa
acá se hizo un mal tratamiento. Seguramente el paciente vino con movilidad de estas piezas y lo que el profesional hizo ponerle una férula para fijar. Ha contribuido en grave daño a destruir todo esto. Las encías se han deshecho, y también de exposición de los huesos, etcétera, que esto ya puede llegar a tener problemas ya malignos. Las periodontitis, esta división involucra 4 categorías. Ustedes saben el estadio 1, 2, 3 y 4 en esta clasificación. ¿A qué se refiere? La pérdida de inserción clínica, la cantidad, el porcentaje de pérdida ósea también, el porcentaje de profundidad al sondaje, la presencia y extensión de defectos óseos angulares, las furcaciones, la movilidad dental y la pérdida dental. Estos 4 estadios estarían indicados en este caso de esta clasificación. Aquí vemos los 4 estadios mencionados, se está viendo acá. El 1, estadio 1, periodontitis inicial. Estadio 2, periodontitis ya moderada. Y acá estamos viendo el estadio 3, una periodontitis severa, con potencial adicional pérdida de dientes. Aquí ya se toma en cuenta incluso la pérdida dentaria. Y finalmente el estadio 4, donde hay una periodontitis avanzada, con extensa pérdida dental y potencial pérdida de la dentición. Esas son las 4 modalidades que se tiene que tomar en cuenta para denominar en el diagnóstico, perdón, si se trata de un estadio 1, 2 o 3 o 4. Ahora, a esto lo agregamos los grados. Estamos viendo ahí la evidencia o riesgo de rápida progresión. Por eso aquí hemos indicado que se ha eliminado la clasificación de periodontitis agresiva. Entonces aquí la evidencia o riesgo de rápida progresión, respuesta anticipada al tratamiento y efectos sobre la salud sistémica. Entonces en este caso, esta rápida progresión de la enfermedad nos puede indicar si se trata a un estadio, por decir, estadio 1, que no es muy avanzada, es una periodontitis leve, a lo que decíamos antes, o periodontitis inicial. Si estamos hablando ya del grado B, estamos hablando ya de una respuesta rápida, lamentablemente, a la agresión periodontal. Por decir, grado B, estadio 2, ya es una periodontitis moderada, pero se ve aquí que hay una pérdida rápida de la pérdida de los tejidos. Y finalmente, el grado C se lo pone en casos ya de periodontitis mucho más rápidamente destructivos. Entonces, estos estadios individuales y asignados del grado. Estadios 1, 2, 3, 4 y grado A, B, C. Acá estamos viendo la clasificación de la periodontitis en las etapas definidas por la severidad. Igual, estamos viendo por la severidad. Simplemente estamos hablando de severidad y todo esto, vean ustedes, sensiblemente ya no me va a alcanzar el tiempo, creo, para seguir desarrollando el tema, pero ya les mostraré, ustedes ya conocen esto. Sensiblemente me hice pisar con el tiempo. Todos estos cuadros los vamos a tener en plataforma. Vean ustedes todas estas situaciones tan desagradables que las vamos a tener en plataforma y ustedes ya los van a poder analizar con más amplitud. Ya tienen la base seguro ya de esta clasificación, pero lo van a ver más lo voy a colgar esto hasta mañana. Entonces, no nos alcanzó el tiempo. Yo les ruego disculparme, pero estamos viendo las periodontitis y las implantitis. También siempre las periodontitis se hace con sondas plásticas, no con metálicas, no como en este caso. Bueno, en estas situaciones no me alcanzó el tiempo, pero simplemente las conclusiones, la nueva clasificación nos ayuda a establecer un lenguaje universal, los factores de riesgo antes tomados en cuenta, etcétera, y la cooperación del paciente, que es de vital importancia. Yo les agradezco profundamente su atención